Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leo las Santas Escrituras en el libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Dice la santa palabra de Dios: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, ¿qué pasaba? Israel prevalecía, ganaba. Mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalec. Entonces las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro al otro lado. Así hubo en sus manos, yo no oigo, firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré o acabaré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, o sea, Jehová mi bandera, Jehová mi estandarte. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. ¿De generación en qué? O sea que esa guerra hoy existe. Pues claro, porque es de generación en generación. Amén. Oramos, santos. A ver, levante esas manos, disponga su espíritu. Amado Dios de los cielos, en el nombre de Cristo, colocamos en tus manos, Señor, el estudio de tu palabra. Te pedimos, precioso Espíritu Santo, que hables a través de mi boca, que tu Espíritu Santo tome mi vida y cada palabra que salga de mi boca lleve ese sello inconfundible de tu Espíritu. Habla, te lo pido, por favor, que no hable yo, sino tú a través de mí. Toca a mis hermanos para que esta palabra los anime y los edifique. Y habla a todos los que están en la televisión, en la internet, que esta palabra también llegue a ellos y los llene de bendición. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos tratando un tema, la guerra con Amalec. Y hace 8 días estaba hablando de
que el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto, han cruzado el Mar Rojo, han sido liberados de una manera poderosa, los enemigos han quedado destruidos después de ¿cuántas plagas en Egipto? De 10 plagas, y en el Mar Rojo han quedado ahogados los ejércitos de Faraón. El pueblo ha salido, ha cruzado el Mará, que hablamos de eso, el agua amarga, han cruzado el Elín y ahora están en camino al Sinaí, al monte de Dios. Pero mientras van en camino, dice que algunos se quedaron rezagados, cansados, se quedaron atrás y bajó el enemigo de la montaña. ¿Cómo se llamaba? Yo no escucho. Amalek. Pero bajó como un cobarde, no bajó de frente contra los guerreros más fuertes, sino que bajó por detrás y atacó la retaguardia, a los débiles, a los enfermos y a los cansados, y les dio muerte. Cuando esta muerte empezó a suceder, entonces Josué, que era el caudillo, el guerrero, empezó a enfrentar al enemigo. Moisés, que era ya un anciano, un intercesor, subió a la montaña. ¿A qué creen que subió? A orar. ¿A qué subía Cristo a la montaña? A orar. Y allá con sus manos levantadas empezó a clamar y a gemir. Y dice la historia que mientras Moisés levantaba las manos, que es un símbolo de la oración intercesora, entonces Josué en el valle ganaba. Moisés estaba viéndolo desde la montaña, la guerra allá abajo. Mientras Moisés mantenía sus manos arriba orando, Josué ganaba. Pero cuando él se cansaba y bajaba las manos, ganaba Amalek. Así que esto nos enseña muchas cosas que voy a enseñar hoy. Dice la historia que como Moisés se cansaba, entonces su hermano Aarón, hermano de sangre, y Hur, otro de los ancianos de Israel, trajeron una piedra, la pusieron, sentaron a Moisés, y el uno le levantó una mano y el otro. Así que hagamos de cuenta que yo soy Moisés, aquí está Aarón, aquí está Hur, él está sentado y ellos le están levantando sus manos. ¿Recuerdan a Cristo en el Getsemaní? Cuando él le pidió a Pedro y a los apóstoles oración, ¿qué era lo que le estaba pidiendo? Que le ayudaran ¿a qué? ¿Pero a qué? A levantar sus manos. Dice que cuando Cristo regresó, ellos estaban durmiendo. En vez de subirle las manos, se las estaban ¿qué? Bajando. Así que esto nos enseña grandes cosas. Dice que cuando ellos mantenían las manos arriba, Josué ganaba. Pero cuando las manos bajaban, Josué perdía. Así que esto es una enseñanza a la iglesia de la importancia de la oración. Hace 8 días empecé a hablarle de mi primer punto. Mi primer punto que está en la pantalla, eso dije yo, ¿no? Ahí llegó. ¿Quién era qué? Amalek. Yo le enseñé que Amalek fue la primera nación con la que tuvo que pelear Israel al salir de Egipto. Fue la primera nación con la que ellos se enfrentaron. También le dije que este Amalek era nieto de Esaú. Así que eran parientes. Israel, el pueblo de Israel y el pueblo de Amalek eran parientes. ¿Por qué? Porque vienen de 2 padres, y esos 2 padres ¿qué eran? Hermanos. Jacob y Esaú eran ¿qué? Hermanos. De Jacob viene el pueblo de Israel y de Esaú viene el pueblo de ¿qué? De Amalek. Así que eran hermanos, pero sin embargo se odiaban, y allá vemos las consecuencias. Les enseñé también que ese odio era ancestral, venía de los padres. Esaú odiaba a Jacob y lo quería matar. Yo enseñé todo eso. ¿Quién vino a esos estudios que yo di? ¿Por qué lo quería matar? Porque le había robado la primogenitura. Así que esta es Amalek, un pueblo hermano, pero un pueblo que odiaba al otro.
El segundo punto que le empecé a enseñar hace 8 días es qué representa esta guerra para el cristiano hoy. ¿Qué representa? O sea, uno la lee en la Biblia y eso qué tiene que ver conmigo. La gente lee la Biblia y dice, pero ¿y eso qué? Pues eso tiene mucha enseñanza. Espiritualmente, para el cristiano, la lucha entre Israel y Amalek es la misma lucha que un cristiano tiene con su carne. La lucha interior que todo creyente enfrenta todos los santos días con la carne. Hace 8 días yo le puse varios ejemplos de cómo luchamos con la carne desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Quién se acuerda de algunos ejemplos que di? La carne no quiere que nos levantemos a orar, mientras que el Espíritu dice, hay que orar. La carne dice, no, sigamos descansando. La carne dice, más bien, prenda el televisor, veamos televisión. El Espíritu dice, más bien, leamos la Biblia. ¿Me estoy haciendo entender? La carne dice, no, repítame otra porción de almuerzo, quiero comer más. El Espíritu dice, no, hay que ayunar y orar. Esa es la lucha. La carne le dice, mire, qué piernas tan bonitas tiene la muchacha. El Espíritu le dice, apártate de mí, Satanás, y póngase a orar. La carne le dice, sírvame uno doble. El Espíritu dice, no, Señor, yo no tomo alcohol porque dentro de mí vive el Espíritu Santo. La carne dice, hay que fornicar y acostarnos con cuanta mujer encontremos. El Espíritu dice, no, soy templo del Espíritu Santo y mi templo es santo. La carne dice, hay que robar. No hay que diezmar, robemos. Y el Espíritu dice, hay que apoyar la obra de Dios y diezmo con alegría. Y etcétera, y aplique lo demás. Esa es la lucha de todos los santos días entre la carne y el Espíritu. La carne se irrita, es grosera, es vulgar. El Espíritu alaba, bendice y habla cosas bonitas. Aplíquelo como quiera, ya entiende cuál es la guerra que todo cristiano enfrenta diariamente con Amalek. Por eso Dios dijo que la guerra sería de generación en generación. ¿Quién tuvo hoy una guerra o una batalla con Amalek? Levante la mano. Todos. Todos los santos días hay que luchar con esta carne. Por eso es que el Señor nos dice que hay que orar y no desmayar. Él dijo, la carne es débil. El espíritu está dispuesto, quiere, pero la carne es débil. La carne no le gusta orar. ¿Qué los trajo a ustedes esta noche aquí? El Espíritu Santo. Pero a ustedes los trajo su parte espiritual. De pronto, en algunos de ustedes hubo la tentación de irse a casa. De pronto iba en el bus y dice, no, esto está tenaz, yo como que mejor me voy. ¿Quién estaba hablando ahí? La carne. Pero usted dijo, no, yo tengo que llegar, voy a ir, así llegue tarde, pero voy. ¿Quién fue el que insistió? El Espíritu. Su Espíritu que fue vivificado por el Espíritu Santo. Bueno, entro a mi tercer punto, que ese sí no se lo he enseñado, se lo voy a enseñar hoy. Está en la pantalla. ¿Es posible vencer a Amalek hoy? La respuesta a esta pregunta es sí, es posible. La pregunta es, ¿pero cómo? ¿Cómo venzo yo a Amalek? Entonces, primer punto, de la misma manera que venció Moisés. ¿Cómo venció Moisés? Con oración. Si no oramos, Amalek nos va a ganar la batalla. Y ya sabe que el Amalek de hoy no baja de una montaña. El Amalek de hoy sale de dentro suyo, de su carne. A ese Amalek hay que doblegarlo. Y la forma de doblegarlo primero es como, yo no escucho, con oración.
Voy a leer Éxodo 17:11 de la NTV. Usted ya sabe de qué me refiero cuando le digo la NTV. Escuche, en la pantalla está. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Esa actitud o esa posición de manos levantadas no es otra más que la oración. El cristiano que ora, que se levanta temprano a orar y a buscar de Dios, mantendrá a Amalek bajo sus pies. Pero el cristiano que le da loche a orar, que se despierta y empieza a contar ovejitas, a ver si le vuelve a coger el sueño, que da 1000 vueltas, le amanece y amanece furioso porque no pudo volver a dormir, pues ese es el cristiano. ¿Quién lo tiene dominado? Amalek, su carne. No fue capaz de entender que Dios fue el que lo despertó, que no fueron los frijoles que se comió, sino que fue Dios el que lo levantó para que orara, para que buscara su rostro, para poderlo bendecir, para poderle dar ese trabajo que tanto necesita, para que ese salario le sea aumentado en la empresa, para que en el negocio las ventas mejoren, para que el marido cambie y sea un mejor esposo, para que la esposa sea una mejor esposa, para que los hijos les vaya bien en el colegio y usted sea feliz al ver sus logros. Para eso es que se ora. Pero cuando una persona no quiere orar, se levanta, entra a trabajar a las 7 de la mañana y se levanta a las 6, medio se baña, medio se viste y se le olvida orar, así sea un minuto, pues llega al trabajo y lo más seguro es que Amalek empieza a atacar, porque el hermano está débil. Quiero recordarle que cuando Amalek atacó, no atacó a los guerreros, atacó a los débiles, a los que se quedaron atrás. No atacó a los que están llenos del Espíritu, porque el diablo le tiene miedo a los cristianos que oran. Con eso no les gusta meterse. Él le gusta meterse con los cristianos que no oran. Y ahí es cuando le manda la cascarita y lo hace caer en pecado y lo lleva a la discoteca y lo lleva a acostarse con cuanta mujer o hombre encuentre. Y tenemos cristianos derrotados, vencidos, arruinados y quebrados, porque Amalek los tiene dominados. Dese cuenta que Amalek no atacó a los que estaban al frente, sino a los que se quedaron ¿a dónde? Atrás, a los débiles, a los que estaban raquíticos, a los que estaban desnutridos. Alguien dirá, por eso es que yo como harto, pastor, 2 desayunos, para no estar desnutrido. Pues déjeme decirle que eso no le habla, a esa nutrición no le tiene miedo el diablo. La nutrición que le hablo es espiritual. Usted se nutre del Espíritu cuando ora. Usted se nutre de Cristo cuando come su maná. ¿Cuál es el maná? La palabra. Usted se nutre de Cristo cuando usted ayuna. Usted se nutre de Cristo cuando usted dedica tiempo a Dios. Así que con Dios es todo lo contrario a lo físico. Para fortalecer el espíritu hay que debilitar la carne. Todo lo contrario de lo que la carne exige, el espíritu necesita lo contrario. Si usted la carne le pide comer, para fortalecer el espíritu hay que ayunar. Si usted le pide la carne dormir, para fortalecer el espíritu usted debe velar en oración y así sucesivamente. Segundo, sigo en mi tercer punto, la segunda respuesta de cómo es posible vencer a Amalek. Le dije, la primera forma es vencerlo con la oración. Segundo, Amalek se puede vencer con la oración intercesora de toda la iglesia. La oración intercesora de toda ¿qué? La iglesia.
Éxodo capítulo 17, versículo 12. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Aquí hay algo importante y es la necesidad del apoyo de oración. Toda iglesia debe tener un equipo de intercesores. Ahí están detrás, levanten la mano, parte del equipo, no están todos obviamente, algunos no pueden venir los miércoles. Son hermanos que han entendido la importancia de ser escuderos, de acompañar en la oración, de apoyar a sus pastores, de apoyar a la iglesia. Estos hermanos y hermanas y los que están en sus hogares, que no pueden venir hoy o por trabajo, oran mucho por ustedes, iglesia. Oran mucho por mí, por mi esposa, por mis hijos. Me ayudan a sostener las manos. Todas las mañanas, muy temprano, estamos orando por ustedes. Pero esa carga no puede recaer solo sobre el pastor. Yo oro por ustedes, pero necesito del respaldo de un equipo de intercesión, de un equipo que está orando, para que lo que Dios me ha mandado orar por ustedes llegue con más fuerza. Para que cuando ustedes se enfrenten a Amalec en sus trabajos, para que cuando ustedes se enfrenten a Amalec en el Transmilenio, en el taxi, en la calle, en la empresa, en los negocios, ustedes no se dejen doblegar por el enemigo. Si ustedes, cristianos, oran en sus casas, cada uno de ustedes, desde el último que está allá al último hasta el que está delante, si ustedes oran en su casa y hacen intercesión todos los santos días, y yo en mi trabajo, en mi posición de líder, de pastor, oro por ustedes, y si a eso le sumamos el apoyo de un intercesores o de un equipo de intercesión, pues déjeme decirle que si unimos su oración, la mía a su favor y la de todo el equipo de intercesión y de todos los hermanos que vienen a ayunar los sábados, todos los sábados por usted, pues déjeme decirle que si usted pone su parte, yo pongo la mía y ellos la de usted, con seguridad usted vencerá al Amalec todos los días de su vida. Aquí el problema no es si yo oro por ustedes, porque yo sí oro por ustedes. Y yo sé que los hermanos intercesores también oran. Sé que los hermanos ayunan todo el ministerio de intercesión los sábados por ustedes. Toda la semana yo ayuno por la iglesia. Pero si ustedes no ponen su parte, si yo oro en mi casa, mi esposa Betty ora, mis hijos oran, el ministerio ora, todos estamos rodeándolos de oración para que usted venza a Amalec en el valle del mundo. Pero usted se le olvidó orar, oró 2 minutos y ya cree que con eso oró todo, y sale al trabajo, sale a la calle. Pues déjeme decirle que el diablo sabe que usted es uno de la retaguardia, que usted es uno de los debilitados, que usted es uno de los que se quedaron ¿dónde? Atrás, y a ese es el que va a atacar. No crea que le va a salir con cachos y cola, no crea que le va a salir con un tenedor en la mano. Posiblemente ese Amalec le va a salir con una minifalda, o le va a salir con pelo en pecho, le va a salir con una botella,
le va a salir con insinuaciones de toda índole. Y el cristiano debilitado, el cristiano que no entiende lo que se le enseña, va a caer redondito. Y ahí tenemos cristianos destruidos, cristianos a los que el diablo los tiene pisoteados, cristianos que nunca progresan, nunca ven bendición, cristianos que no entienden nada de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. De esos cristianos conozco muchísimos. Y Dios para su gloria trae muchos, cientos y cientos cada mes a esta iglesia para sacarlos de ese adormecimiento y llevarlos a vivir una vida espiritual verdadera en Cristo Jesús. Toda persona que llega a esta iglesia siente un impacto impresionante. Me lo han contado cientos de personas en consejería. Lo primero que se sienten es terriblemente acusados, condenados, se sienten miserables. Algunos salen de aquí diciendo: yo no vuelvo a esa iglesia. Pero cuando llegan a la casa, porque lo he escuchado, empieza el Espíritu su obra y empieza a mostrarles que todo lo que se les dijo era la pura verdad. Empieza a decir: bueno, pues ese tipo me pegó un vaciadón impresionante, pero tenía razón, ese soy yo. Algunos han llegado a pelear con la mujer. ¿En serio? ¿Eso me lo han contado? Claro, usted fue de lambona allá a decirle al pastor nuestros problemas. Claro, me llevó fue para que me vaciaran porque usted le contó todo, como si yo tuviera tiempo para oír a todos aquí que me cuenten los chismes. Cuando no entiende que el que le está hablando, ¿quién es? El Espíritu Santo. Le está mostrando el pecado. Algunos han dicho: no regreso a esta iglesia. Y después han pedido una cita conmigo y me han pedido perdón. Y han venido a decirme que los perdone. ¿Sabe por qué? Porque ese día que dijeron que no iban a volver, se soñaron conmigo, repitiéndoles todo el sermón palabra por palabra. Y ese día Dios les habló y les dije: te llevé a este lugar porque quiero transformar tu vida y hacer de ti un verdadero cristiano. Me contó una hermana una vez, es muy gracioso esto. Ella era amiga de una contadora. Y esta contadora se congregaba en otra iglesia. Y esta hermana era una hacha, una dura, recontradura para evadir impuestos. La contrataban de todas las empresas para hacer maromas fiscales. Era un genio de la evasión. Cristiana. Y ese día ella le llevaba tiempo diciéndole: vamos a la iglesia, vamos a su iglesia. Y ella: no, yo tengo mi iglesia, yo voy a mi iglesia, estoy contento en mi iglesia. Hasta que la convenció y un día la trajo. Hermano, aquí vienen más de 5,000 personas. ¿Cómo voy a saber yo quién va a entrar por esa puerta? Resulta que ese día el Espíritu Santo preparó un mensaje sobre la santidad financiera, la mayordomía. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Y el Señor ha cogido a esa pobre mujer y le ha dado una garrotera. Esa mujer salió de esta iglesia odiándome con todas las fuerzas de su alma. Lo digo porque después me lo contaron. Salió echando pestes y le dijo a la amiga: ¿para qué me llevó yo a esa iglesia? No vuelvo. Qué tipo tan machista, tan legalista, tan no sé qué. Furiosa la hermana. Esa noche
Se acostó a dormir esta mujer. Se soñó con este angelito. Todo el sermón de punta a punta el Señor se lo repitió. Ella me decía, era como si yo estuviera viendo una película, mucho como si lo estuviera viendo en vivo y en directo. El Espíritu Santo es tan misericordioso que tenía que cambiar a esta mujer. Con lágrimas en los ojos, terminó aceptando que ella era esa persona. No es fácil, hermano, que nos digan la verdad, pero la verdad es la que nos hace ¿qué? Libres. La iglesia de Jesucristo, no hablo de esta, hablo de la iglesia en general en el mundo, está dominada por Amalek. No es raro ver cristianos en discotecas. No tiene nada de extraño, lamentablemente. No le estoy diciendo que sea correcto, sino que es la vergüenza de lo que sucede a diario. No es nada raro ver líderes en iglesias saliendo con las hermanas y teniendo bailes y luego ya sabe el resto. No tiene eso nada de extraño. No tiene nada de raro que en algunas iglesias el pastor apruebe que los jóvenes hagan minitecas espirituales, ¿no? Y se reúnan y bailen y tomen y al otro día se encuentren el domingo a decir gloria a Dios. En esta iglesia no sucede eso. Si lo hacen, como dijo por ahí un político, fue a mis espaldas. El proceso 8000, ¿no? Pero con la venia de este pastor jamás. Amalek anda rondando, hermanos. Y si no estamos preparados, Amalek seguirá zarandeando la iglesia de Jesucristo. La tarea que Dios me ha enviado es hacer como una especie de atalaya para despertar a su pueblo, para sacudirlo. Alguna vez me preguntaron que cuál era mi ministerio. Yo le dije, mi ministerio es a la iglesia. Mi ministerio no es a los nuevos, aunque aquí llega mucha gente nueva y se ganan nuevos, pero mi ministerio es a la iglesia. Una vez un pastor me dijo, Pastor Abraham, yo quiero invitarlo a mi iglesia para que usted predique, que mi iglesia no crece. Y yo quiero que crezca como la suya. Usted quiere, me puede colaborar con un sermón a la iglesia, a ver si crece la iglesia. Yo le dije, bueno, pastor, yo voy. Pero quiero antes de ir advertirle algo. Lo más seguro es que después de que yo vaya, la iglesia en vez de crecer se va a reducir. Pero pastor Abraham, ¿cómo me va a decir eso? Si yo lo que quiero es que crezca, no que se achique. Le dije, es que de eso se trata, hermano. Su iglesia no crecerá a menos que usted saque a Amalek de la iglesia, y si lo saca, la iglesia empezará a crecer. Antes no. El hermano de Valiente me invitó y me fui. Ay, mejor dicho, hubieran visto. Efectivamente la iglesia se redujo casi en el 50%. O sea, quedaron como 15. Pero después de esa barrida, la iglesia empezó a crecer. Si un pastor no saca a Amalek de la iglesia se acabará. La iglesia hay que mantenerla limpiándola, purificándola. De lo contrario, la iglesia se acaba. Iglesia, ponga su parte. Ponga su parte. Nosotros ponemos la nuestra y le ayudamos a levantar las manos. Y yo le aseguro que su vida va a cambiar. No solo en el ámbito espiritual, sino que cuando cambie en el ámbito espiritual, también va a cambiar en el ámbito material.
Porque Dios dice en su palabra, busquen primero mi reino y todo será ¿qué? Añadido. Denle un aplauso a Dios si está entendiendo la palabra. Entonces tenemos dos cosas. Primero, la oración de cada uno. Y segundo, la oración de la iglesia en equipo. Tercero, ¿cómo venceremos a Amalek? Primero, orando nosotros. Segundo, orando la iglesia en equipo. Y tercero, venceremos a Amalek con el respaldo de Dios cuando hay oración ¿qué? Intercesora. Mira, iglesia, cuando una iglesia se une en oración, Dios empieza a dar la victoria. Antes no. La victoria no vino por Moisés, ni tampoco por Josué. La victoria vino por Dios. Porque Dios usa las oraciones para darnos la bendición. Éxodo 17:14. Éxodo 17:14. Después de la victoria, el Señor dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo. ¿Un recuerdo qué? Perpetuo, o sea, para que dure para siempre. Y léelo en voz alta a Josué. ¿Qué era lo que tenía que decirle? Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Quién es el que hace la tarea? Dios. Repita eso todos. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en el lugar y llamó el nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Iglesia, cuando una iglesia pone en práctica lo que se está enseñando, tú oras en tu casa, tú hermano, tú que estás allá atrás, pones tu parte de intercesor, de guerrero, y a eso le sumas la oración de un pastor santo, dedicado a Dios, y a eso le sumas la oración de estos Aarones y Ur que levantan las manos del pastor. Si a eso le suma la oración guerrera, pues déjeme decirte, hermano, que tú vas a vencer. Ese Amalek será derrotado. Ese Amalek será vencido. Pero la pregunta es, ¿quién da la victoria? Dios. Dios dijo, voy a borrar de la memoria el nombre de Amalek. Cristianos amados, si ustedes quieren vencer a Amalek, tienen que poner en práctica esto que se les enseña. Ponga su parte. Nosotros ponemos la nuestra y el Señor hace el resto, que es dar la victoria. Esa era la forma en que Dios le dio la victoria a Moisés. Moisés oraba, Josué peleaba, Aarón y Ur levantaban las manos y el pueblo ganaba. Ustedes son el ejército que está peleando abajo. Ustedes están en el campo de batalla todos los días, en las calles, en los buses, en las empresas. Ustedes son los que tienen que enfrentar el enemigo. Aquí en la montaña está el intercesor, el pastor, y al lado y lado está un equipo de intercesores apoyándolo en oración. Cuando esto sucede, ustedes triunfan. Pero quiero aclararle que los que vencieron a Amalek no fueron los débiles. ¿Qué pasó con los débiles? Murieron. ¿Qué pasó con los que se quedaron atrás? Murieron. ¿Quiénes fueron los que realmente vencieron a Amalek? Los que estaban preparados, los que iban adelante, los intercesores, los que tenían la espada bien afilada, los que entendieron que están llamados a ser parte del ejército de Dios, los que entienden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes.
Esos son los cristianos que vencen, los que están en el campo de batalla, los que tienen la armadura de Dios puesta, los que saben que al diablo no se le vence con palo ni con rejo, sino con oración, con ayuno y con intercesión todos los santos días. ¿Alguien dice amén? Cuarto punto. Pero ya entro al cuarto, no al cuarto del tercero. Este ya es otro tema. ¿Cuándo vence Amalek al creyente? El tercer punto era cuándo el cristiano vence a Amalek o cómo lo puede vencer. Son tres áreas: orando, apoyado en oración por la iglesia y con la victoria que Dios da cuando toda la iglesia ora. Ahora entra otro tema, el cuarto. ¿Cuándo vence Amalek al creyente? Yo ya le dije, cuando se queda atrás. Cuando Amalek bajó, no agarró a los fuertes, agarró a los débiles. Entonces, primero, ¿cuándo vence Amalek al creyente? Cuando deja de orar. Algunos de los que están aquí reconocen, porque los que están aquí todos son cristianos. Algunos de los cristianos que está aquí reconoce que en alguna época de su cristianismo usted era más fuerte en la oración y de pronto ha bajado la guardia. ¿Quién lo reconoce? Ahora hagamos el ejercicio al revés. ¿Cuántos reconocen que han crecido en la oración? Está dividida la iglesia. Así que tenemos unos que están fortalecidos y otros que están perdiendo la fuerza. Hay cristianos que mantienen una lucha de oración constante y de pronto bajan la guardia. ¿Es normal? Sí. Recuerde que Moisés se cansaba y bajaba las manos. Y ahí era cuando aprovechaba al enemigo. ¿Para qué sirven estos sermones? Para volverlo a animar a orar. Porque yo sé que la carne es débil. Hay momentos donde uno ya se cansa y de pronto hasta se desanima porque de pronto no vio respuesta, etcétera. Pero hoy el Señor me envía a traerte este mensaje. No temas, no desmayes, porque el Señor es tu Dios. Levántate y sigue adelante, porque la victoria es segura en las manos del Creador. Sigue adelante, porque Dios va contigo por donde quiera que vayas. Levántate, pueblo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Sigue adelante como guerrero de Cristo. No desmayes, porque Dios está contigo. No temas, porque Él va delante de ti, abriéndote puertas y rompiendo cerrojos. Sigue caminando, porque el que venza y el que llegue hasta el fin, ese será el triunfador. Sigue adelante, porque Dios es tu guardador. Nadie podrá hacerte frente. Como el Señor estuvo con Moisés, Él estará contigo. No temas, porque el Señor es tu guardador. Él es tu escudo y tu fortaleza. No olvides, tú has sido llamado como guerrero de Cristo. Toma el arma, toma la espada, afílala, porque Dios tiene una batalla para ti y una bendición al final del camino que te espera. Alabado sea el nombre de Jesús. El cristiano vencedor es el valiente. Dios no es Dios de cobardes. Dios es Dios de valientes. Dios es Dios de gente esforzada. Como Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Sé valiente, porque tú repartirás la bendición, la tierra que yo tengo para mi pueblo. Levántate, pueblo. Hay mucho por conquistar. Hay mucho por heredar. La tierra que está delante de ti Dios te la ha dado, pero tienes que pelearla.
Tienes que batallarla. Te pertenece por herencia, pero el diablo no la quiere soltar. La heredarán los valientes, los guerreros, los que enfrenten al enemigo, ellos la conquistarán. Vaya pueblo bendito de Jehová, enfrenta a Amalek, que es tu primer enemigo, y cuando hayas vencido a Amalek, los demás demonios caerán, porque Dios te dará las bendiciones que el diablo te ha robado de generación en generación, serán entregadas a ti, dice el creador del universo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Lo que comió la oruga y el saltón y el revoltón, Dios te lo dará a ti. Las bendiciones son tuyas, como Dios le dijo a Josué: mira, todo lo que está delante de ti es tuyo. Es tuyo, yo te lo he dado por heredad, pero tienes que entrar y poseerlo, tienes que entrar y agarrarlo. Es tuyo porque yo te lo he dado, pero tienes que batallarlo. El cristiano debe hacer lo mismo. Tus bendiciones ya están, hermano. Dios no te ama menos que a otro. Dios te ama igual. Dios no tiene predilectos. Dios nos ama por igual. Por eso es que tú dices: pero ¿por qué le da más a uno? Porque ese la batalla más. Vas a batallar, te vas a levantar, te vas a fortalecer, vas a vencer a tu primer enemigo, que se llama Amalek, y es tu propia carne. Y cuando venzas tu carne y venzas tu Amalek, las bendiciones se abrirán y tú las recogerás de grandes bendiciones de Dios. Las grandes bendiciones del Altísimo. Hay hermanos que quieren que le llueva el apartamento, que le llueva el carro, que le llueva el aumento, que le den el cargo de gerente, pero no quiere pagar el precio. Hay pastores que quieren que la iglesia se le llene, que tenga 3 cultos enormes, que tenga, Dios le dé propiedades y una bodega enorme, no sé. Sueñan con grandes cosas, pero no pagan el precio. El precio hay que pagarlo. El precio hay que pagarlo. Y la forma de pagarlo, vuelvo y se lo repito, y ojalá lo capture, es venciendo a Amalek. Y Amalek no está afuera, Amalek está adentro. Es nuestra carnalidad. Tenemos que vencer nuestra carnalidad para que el Espíritu prevalezca. Y cuando el Espíritu prevalece, todo lo demás llega por añadidura. Alabado sea el nombre de Jesús. Siempre he enseñado que el peor enemigo del cristiano no es el diablo. La gente me dice: pero ¿cómo no? Si es por ese man que estamos en la olla. Se fue el que la embarró, metió a la pobre Eva y luego a la Adán. Yo sigo insistiendo que el peor enemigo del diablo, del hombre, no es el diablo, es su propia carne. Hasta Cristo lo enseñó. Jesucristo dijo: es que lo que entra en el hombre no lo contamina, porque entra en su boca, sale a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, porque de dentro del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, la lascivia, la lujuria. Todo esto sale de dentro del hombre y contamina al hombre. Así que el peor enemigo tuyo no es el que está afuera, eres tu propia carne. Vence a ese Amalek. Pastor, pero ¿cómo lo venzo? Como le enseñé, hermano. Ora. Mañana cuando te levantes, 3 de la mañana, no sigas luchando, levántate. Yo sé que va a haber una guerra. Me quito la cobija va a pesar 1 tonelada. ¿Cómo me la quito? Con fuerza, hermano. Ánimo, tú puedes vencer, hermano. Levántate, doblega, la doblaste. Ahora dobla la sábana, hermano, dóblala, la doblaste. Saca una pata, saca la otra. Levántate, vete a la sala, arrodíllate y ponte a orar, y Dios te va a bendecir y vas a empezar a vencer a Amalek. Yo tengo una técnica para vencer a Amalek. Cuando usted se levanta en la madrugada, 3 de la mañana, no le eche la culpa a Dios. Entonces usted lo primero que hace, en vez de ponerse a contar ovejitas, haga este ejercicio y va a ver que usted vence a Amalek. Saque así por un ladito un pie, así, para que le dé el sereno.
Sabrá mi Dios que es el sereno, pero para que le dé el sereno. Cuando ya lo serene, acierto, saque el otro. Y cuando ya los tenga bien serenaditos, saque las paticas y vaya y póngase a orar. Eso es todo lo que tiene que hacer. Hágalo. Hágalo por Dios, hágalo. Saque una patica, así. Va a ver que cuando se le enfría, a usted se le va la pereza. Salga de esa cama, salga de esa comodidad, vaya a postres, hermano, llévese su Biblia, lleve si quiere algo de música cristiana, métase en oración. Usted no sabe lo delicioso, hermano, que es orar de madrugada, donde nadie lo molesta, donde todos los vecinos están durmiendo, donde usted está en comunión con Dios, donde no se oye nada. Por ahí un pajarito que canta, vaya, métase con el Señor. Va a ver, hermano, cómo su vida empieza a cambiar. Cuando usted esté en ese ejercicio, acuérdese que con mi esposa y con mis hijos estamos allá en la casa haciendo lo mismo, que los intercesores están ayudándome a levantar las manos, y va a saber que usted ese día sale y va a tener un día bendecido, un día de victoria. Usted está aprendiendo a derrotar a Amalek. Alabado sea el nombre de Jesús. Mateo capítulo 26, versículo 40. Mateo 26, 40. Jesucristo dice, luego vio a los discípulos y los encontró dormidos. Y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mire que el mismo Señor Jesucristo es el que manda a la iglesia a orar. Ayúdenme a orar, dijo el Señor, y ellos estaban ¿qué? Durmiendo. La pregunta que estoy resolviendo es: ¿cuándo vence Amalek al creyente? Primero, cuando deja de orar, y segundo, cuando el pecado nos aleja de la protección de Dios. Cuando el pecado nos aleja de la protección de Dios. No voy a leer todavía el versículo, le voy a explicar algo para que entiendan. Dios le dijo a Josué, vencieron a Amalek, Dios lo llevó a la tierra y lo paró al frente de la tierra de Canaán. Lo único que lo separaba era el Jordán. Y Dios le dijo, mire, todo eso es para ustedes. Tienen que entrar a poseerlo. Vayan y envíen unos espías para que recorran la tierra y van a darse cuenta que la tierra que yo les doy es una tierra que fluye leche y miel, abundancia, bendición, frutos, ganado, pastos, agua, de todo. Vayan. Fueron los espías. Dice que fue uno de cada tribu. En total, ¿cuántos fueron? 12. Recorrieron todo el lugar y trajeron un racimo de uvas enorme. Tan enorme que tenían que cargarlo entre dos, con un palo. Llegaron a Josué y le dijeron, la tierra es espectacular, hermano. Tierra abundante de cosechas, de comida, de frutos. Tierra hermosa. Será el reporte que estaban trayendo Josué y Caleb a Moisés. Los otros dijeron, sí, pero también vimos allá unos manes que son unos gigantones. Parece que son basquetbolistas. Grandísimos esos tipos. Entonces el pueblo le puso más cuidado a los otros que a Josué y Caleb. Esos tipos son tan grandes que nosotros parecíamos como cucarachas al lado de ellos. Entonces el pueblo se desanimó. Y cuando Moisés les dijo que entraran a tomar posesión de la tierra que Dios ya se las había entregado, ellos no quisieron subir. Y dijeron, ¿por qué nos trajiste aquí? Volvámonos mejor a Egipto. Nos iba mejor allá en Egipto. Nos acordamos de todo lo que comíamos. Pescados, puerros, cebollas, tomates, tomate chonto,
piña perolera y papa pastusa. Y ahora estamos acá muriéndonos de hambre. Estaban furiosos con Moisés. No quisieron subir. Dios se enojó con el pueblo. Se puso Dios furioso. Y Dios dijo que iban a morir todos en el desierto. Que todos excepto Josué y Caleb, todos los hombres y mujeres mayores de 20 años morirían en el desierto por haberse negado a creerle y a obedecer su palabra. Cuando Moisés les dijo esto, entonces ellos cambiaron de parecer y dijimos, entonces mejor vamos a subir. Y fue cuando Moisés les escribió lo que vamos a leer. Números 14:42. Números 14:42. Lo voy a leer de la NTV. Dice, mire lo que le dijo Moisés. No suban ahora a la tierra. Lo único que sucederá es que sus enemigos los aplastarán, porque el Señor no está con ustedes. Cuando enfrenten a los amalecitas y a los cananeos en batalla, serán masacrados. Oiga, vuelvo y repito, cuando enfrenten ¿a quién? A los amalecitas y a los cananeos en la batalla serán masacrados. El Señor los abandonará, porque ustedes lo abandonaron a Él. Sin embargo, el pueblo avanzó con insolencia hacia la zona montañosa, aunque ni Moisés ni el arca del pacto del Señor salieron del campamento. Entonces los amalecistas y los cananeos que vivían en la montaña descendieron, los atacaron y los vencieron, haciéndolos huir hasta Horma. El pueblo se había alejado de Dios. El pueblo se había rebelado contra Dios muchas veces. En una de estas ocasiones, cuando se rebelaron contra Dios, cuando Moisés subió al monte Sinaí y Moisés bajó, estaban adorando el becerro de oro. El pueblo se rebeló contra Dios cuando protestaron con el agua en Mará, cuando protestaron por el maná, cuando protestaron por la entrada a la tierra prometida. El pueblo vivía de rebelión en rebelión, no querían obedecer a Dios. Y el pueblo rebelde quería insistir en subir a pelear con un enemigo cuando Dios lo ha abandonado. Nunca venceremos a menos que Dios esté con nosotros. La victoria no es del hombre, la victoria es de Dios. Israel se apartó de Dios muchas veces, pero Dios en su misericordia siempre los acogió. Más de una ocasión quisieron volver a Egipto. Prepararon muchas veces líderes para que los volvieran a Egipto. En otra ocasión Dios tuvo que enviarles castigos terribles, como que la tierra se abriera y tragara a familias rebeldes. ¿Recuerdan todas estas familias la rebelión de Coré? La rebelión de Abirán, la rebelión del becerro de oro. La gracia de Dios con Moisés fue muy grande. Cuando el pueblo entró a tomar posesión de la tierra, se rebelaron en Ai. Cuando ellos derrotan en Jericó y toman del anatema que no les era permitido, luego intentan entrar a la tierra por Ai, que era otra ciudad más pequeña, allá fueron vencidos. Todas estas historias y muchas más son un cuadro de que el pecado nos hace perder la victoria, nos hace perder la protección de Dios. Cuando un cristiano pretende mezclar la oración
o las cosas de Dios con el pecado, eso le traerá derrota. ¿Qué es lo que le estoy tratando de enseñar? Que si nos rebelamos contra Dios, que si en vez de orar practicamos el pecado, que si en vez de ayunar nos levantamos un becerro de oro, de inmundicia, cualquiera que sea, el diablo nos derrotará. No tendremos la autoridad para vencer al enemigo. Así usted venga todos los domingos a la iglesia, así usted deposite unos diezmos en una urna, así usted venga todos los días y ore, si usted mezcla esto con el pecado, usted será derrotado. Porque Dios no puede actuar donde hay mal. Dios no puede actuar donde hay idolatría, y todo lo que te aparte de Dios es idolatría. El pueblo de Israel fue vencido cuando se separó de Dios. Cuando ellos hicieron el becerro de oro, murieron miles por plagas que Dios envió. Cuando ellos se rebelaron y no quisieron entrar a tomar posesión de la tierra prometida, murió todo ese ejército al que Dios le iba a dar la tierra prometida. Este cuadro que acabamos de leer de Números 14 le decía al pueblo: no suba a pelear contra el enemigo porque Dios no está con ustedes. Dios no está donde hay pecado. Dios está donde hay santidad. Hay personas que creen que porque oran y rezan, pecan y rezan, empatan. Y eso no funciona en las cosas de Dios. En las cosas de Dios se funciona si somos santos. Por eso la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dios no puede obrar donde hay mal. Cristiano que me escucha y usted que me ve en la televisión, el enemigo a vencer es la carne, Amalek. Ese enemigo fue el que venció el apóstol Pablo en Romanos 7. Yo se lo leí la semana anterior. Quiero hacer el bien y resulto hacer el mal. Y él termina concluyendo que la victoria está en Cristo. ¿Cuál es la clave para que usted sea victorioso? Venza a Amalek. Usted no vencerá el adulterio. Usted no vencerá el alcoholismo. Usted no vencerá las drogas. Usted no vencerá cualquier pecado que lo tenga atado si primero no vence su carne. Y la forma en que vence su carne es orando, ayunando, guerreando contra usted mismo. Cuando usted lo hace, empezará a vencer a los enemigos. Dejará de fumar, dejará de fornicar, dejará de tomar lo que sea. Y cuando usted logre vencer a esos enemigos, se acordará de mí. Cómo van a empezar a llegar las bendiciones. Y cómo va a empezar a llegar lo que nunca ha podido tener. Cómo va a empezar a llegar la economía, las finanzas, lo que el diablo le tiene retenido. El Canaán está listo para el pueblo de Dios. Pero hay que levantarse y poseerlo. Hay que levantarse y pelear contra el primer enemigo, y es nuestra propia carnalidad. A Dios sea la gloria por los siglos. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor.